Que el primer mundo al final lo que va, la gente se muere de cáncer y si le curas el cáncer se termina muriendo porque el cerebro le falla. A mí me parece curioso todo esto cuando el tío habla de cuando tengamos el mapa del cerebro completo y veamos exactamente cómo funciona el cerebro, todo lo que hemos creído antes que son hipótesis, muchas serán mentiras. Claro. Entonces cambia la realidad totalmente. Supuestamente estamos llenos a tope de conocimiento falso. Claro. Y cuando seamos capaces de descifrar cómo funciona todo, empecemos a ver esas relaciones que crean ese conocimiento falso a través de la imaginación, del sueño, de la memoria, de otros procesos, habrá un salto a lo que llamamos poshumanidad, a lo que se llama poshumanidad. Bueno, ¿tú crees en eso? Totalmente. Pero lo creo con mi propia visión. Pero la mayoría de la gente no tendrá ni idea de lo que es. No, el transhumanismo es una época de transición, supuestamente, entre la humanidad y la poshumanidad. Entonces el transhumanismo, aparte de ser un movimiento, se basa en la adopción de tecnología para aumentar las capacidades humanas, tanto a nivel de memoria, de emociones, de intelecto, de pensamiento. La idea del cyborg, ¿no? Sí, bueno, cyborg es digamos que es una imagen un poco del siglo XX en la que las máquinas no se entendían tal como hoy se entiende, porque yo creo que las máquinas acabarán siendo muy orgánicas, muy bio, y cyborg viene de la parte en la que las máquinas eran más metálicas, los materiales de aquella época. Me parece que un cyborg es alguien tipo Robocop o Terminator, un androide de metal ahí, donde ahora con la última película Ghost in the Shell, ¿no? Un cerebro trasplantado dentro de un cuerpo totalmente artificial, súper fuerte y tal, pero creo que no va a ser eso. O sea, realmente la fusión del ser humano con la máquina va a ser muy orgánica. Las máquinas se van a transformar en algo biológico y el ser humano las va a adoptar. Esto es lo que creo que es el tecnohumanismo. Tecnología al servicio del ser humano, porque la tecnología va a acabar fusionándose en lo que es la esencia del ser humano, y la esencia del ser humano es una esencia muy orgánica, muy de hijos de las estrellas, muy a lo que es el universo. O sea, tenemos dos carreras, ¿no? Por un lado, lo que es la máquina que va hacia lo biológico y lo biológico que va hacia la máquina. Exacto. ¿Y eso convergerá en algún momento? A mí me parece una butad porque eso, vamos, si no sabes cómo funciona, no sabes ni siquiera lo que es la memoria, hacer, claro. no lo vas a poder modelar y no vas a poder crear un depósito para esa memoria. No sabemos definir lo que es la inteligencia, no sabemos definir lo que es un pensamiento, ni una emoción, ni un recuerdo. Algún día lo conseguiremos, evidentemente. Sí, claro, tenemos definiciones, pero es que como no sabemos realmente cómo funciona, porque no conocemos cómo funciona el cerebro en su conjunto, conocemos cómo funcionan algunas neuronas, algunas partes y tal, pues hasta que eso no lo conozcamos entero, no vamos a poder crear una máquina que lo simule. Y aún así, el cerebro tiene sus imperfecciones, que es lo que lo hace único. Tendrías que simular también las imperfecciones en la máquina, porque si no seríamos todos iguales, ya no habría creatividad. Ya, por ejemplo, cuando tú aprendes algo, tienes memoria explícita o memoria implícita, ¿lo olvidas o es que simplemente no lo recuerdas? Y lo recuerdas años más tarde y eso te sirve para un proyecto que estás creando. ¿Cómo haces que la nube olvide eso y lo recuerde cuando hace falta? ¿O no lo vas a olvidar nunca? ¿No lo va a borrar? ¿Lo va a enviar a la papelera de reciclaje? No sé, me parece demasiado complicado para modelarlo. Uno de los hándicaps del transhumanismo es la trivialización de la identidad humana, que es lo que nos hace único, como bien dice Moisés, que es lo que nos hace humanos. Entonces aquí hay un componente muy espiritual, en el transhumanismo también hay un componente súper espiritual, aparte de tecnoético, y es qué es lo que somos realmente. Por una parte sí que es importantísimo descifrar el cerebro humano, entender cuál es su funcionalidad al 100%, porque si no, no se puede simular. Toda la inteligencia artificial hoy se basa en simulaciones. Por ahora todo lo que se ha construido son resolución de problemas muy acotados. Entonces sí que puedes crear una simulación y le puedes introducir variantes para que sea un poco más espontáneo, improvise, tenga cierto grado de métrica o intuición. Pero realmente construir una inteligencia humana, estamos a años luz de conseguirlo. Pero estamos en el camino, porque realmente Elon Musk con el Neuralink, él sabe que la inteligencia artificial es imparable y bueno, quiere que nos equiparemos a lo que viene. Cuando se llegue a la singularidad, cuando se llegue a la inteligencia artificial general, que es la que se diseña a sí misma,
quiere que los seres humanos estén lo suficientemente adaptados o avanzados para que no haya una colisión frontal entre algo muy desarrollado y algo biológico que se queda atrás. Sería como una especie de Cromañón neandertal, uno desaparece. Por eso es importante la fusión, y Neuralink lo que busca es esa fusión, aunque esté en pañales ahora mismo. ¿Cuánto tiempo le damos? Para situarnos también un poco los tres, el optimismo o el escepticismo de cada uno de los tres. Ya Rafael Yuste dice que él espera tener un premapa de una parte del cerebro en el 2025, pon tú que esté entero para el 2030-35, pues luego ya viene, una vez que tienes el mapa, tienes que entender el mapa y luego tienes que simularlo. O sea que yo diría que antes de 50 años no. Yo no soy tan optimista como Carswell. Es optimista porque le interesa. 2029 para alcanzar la inmortalidad. 2045 para llegar a la singularidad en la inteligencia artificial general. 2025 para empezar a superar el test de Turing, empezar a comercializar los primeros implantes, de aumento de capacidades, etc. ¿Estás hablando de la singularidad? La singularidad es el momento en el que la inteligencia artificial general se diseña a sí misma a una velocidad tal, las generaciones de máquinas se suceden tan rápidamente que la intelectualidad humana no puede asimilarlo, escapa a nuestro control. Se nos va de las manos. Se nos va de las manos, ya no sabemos lo que va a pasar. Por eso un punto de singularidad, como la física explica, con agujeros negros y demás, no se sabe lo que viene después del horizonte de sucesos de esa fecha. Pero Elon Musk y otros lo que dicen es, no nos queda otro camino para que la singularidad no se convierta en un punto de no retorno que convertirnos en humanos máquinas, en esos cyborgs. Pero que creo que va a ser, desde mi punto de vista como tecnólogo humanista, un proceso mucho más dulce del que pensamos. No creo en las distopías. Creo que vamos a saber construir máquinas lo suficientemente adaptados a la esencia del ser humano. Y por eso creo que vivimos en un punto, ahora mismo, en esta época, en el que tenemos que ser más humanos que nunca. Por eso se habla de un nuevo neorrenacimiento, un nuevo humanismo más centrado en la tecnología y sobre todo en la mente humana. Alguien tendrá que enseñarle a comportarse, o cuando tengan un error, ¿no? Porque si es todo muy frío, es verdad eso que cuentan los tremendistas de hoy, pues querrán acabar con la especie humana, porque somos un parásito en el planeta. Entonces alguien tendrá que enseñarle el valor de la vida humana a eso, y alguien tendrá que, o sea, que al final el ingeniero informático que repare estas máquinas que están tan unidas al comportamiento humano será un psiquiatra de máquinas, ¿no? Uh-huh. Y eso será un apartado interesante, ¿no? Porque al final se juntan todas las disciplinas, ¿no? Exacto. Porque alguien tendrá que explicar a la máquina qué cosas no hacer. Exacto. ¿Sabes? Y exacto. Ahí está. La máquina querrá sobrevivir, y querrá sobrevivir bien, entonces en un momento dado puede ver al ser humano como una amenaza. Entonces habrá que enseñarle, habrá que decirle, no, espérate, nosotros somos los que queremos que todo salga bien, no puedes acabar con todos nosotros. O en el caso del 2001 Odisea en el espacio. Al 9000. Sí, al 9000. Que no quería morir. Y se comporta como un ser humano. 2001 tiene una cosa que yo le critico, que yo la habría avanzado más al 9000 y le habría desarrollado el sentido de superación de su propia individualidad. Pues nosotros estamos en ese año camino. 68, creo. Estamos en ese camino ahora mismo, de superar el ego, superar la individualidad, morir antes de morir, entendernos mejor a esos niveles. Porque el ego no es más que una construcción mental muy necesaria para sobrevivir, pero la mente es más poderosa. La mente, cuando se une más al resto de lo que somos, y ahí ya va en creencia, pero no quiero entrar ahí, pero cuando se une al resto de lo que somos, aparece algo que va más allá, que trasciende los constructos mentales. Uno de ellos es el ego. El ego se puede anular. La energía psicoemocional se puede disminuir a niveles increíbles, donde ya trasciendes el no morir. Y si tomas la decisión de no morir y fusionarte con una máquina, alcanzar la inmortalidad de Carswell y demás, será porque lo hayas decidido así, porque quieras que tu mente bien controlada, digamos, se perpetúe y se convierta en algo más, por ejemplo en una red de mente, que sería la parte de dejamos de ser humanos y nos convertimos en poshumanos. Pero ¿no crees, Pedro, que nos hace poderosos o menos poderosos el saber que vamos a morir? Si la máquina sabe que no va a morir, ¿les hace más poderosos que el ser humano o no? Porque el miedo a morir
El miedo a morir nos define. El miedo a morir nos define, es necesario. La máquina no tendrá miedo a morir. Es una motivación. Habrá que para hacer cosas. Habrá que introducirla. Habrá que introducirle un programa, habrá que introducirle un proceso de miedo a la muerte. Lo que pasa es que a lo mejor si nos convertimos en inmortales y perdemos ese miedo a morir, entra todo un juego ético y filosófico brutal, porque al final nosotros perdemos el miedo a morir porque somos inmortales, la máquina tiene el miedo a morir porque se lo hemos introducido, sí. Ahí está la magia de la fusión, cuál es el punto de encuentro, como decía antes, cuál es la convergencia entre ambos mundos, claro. Los humanos convirtiéndonos en máquinas, las máquinas convirtiéndose en humanos. ¿Cómo se relaciona con el campo de la neurobiología? Sí, hombre, yo creo que habrá estudios neurobiológicos que apoyen las teorías de la filosofía de la mente y habrá otros que los desmientan. Esbozan sus teorías en base a lo que ellos ven exteriormente, pero no saben si es así como realmente está funcionando el cerebro. O sea, eso que comentaba Pedro, de que tú puedes anular el ego, etcétera, pues eso será un mecanismo que tiene tu cerebro. El ego estará codificado en ciertas señales del cerebro y entonces, si de cualquier forma puedes alterar esas señales del cerebro, estarías inhibiendo lo que se considera como el ego, que hay quien lo considerará ego y un neurobiólogo lo considerará las señales que van de aquí a allá, etcétera. ¿Pero son caminos que se entrecruzan o digamos van más bien paralelos? Uno empuja al otro. Muchas veces la investigación neurobiológica lo que quiere es buscar la explicación a esa parte especulativa. ¿Y por qué esta gente cree eso? ¿Por qué esta gente dice eso? Si tanta gente y en distintos sitios opina así, a lo mejor es porque hay algo que hace que esa teoría tenga fundamento. Entonces, es ese comportamiento de distintos grupos sociales el que empuja la investigación. No estás tú de repente en el laboratorio allí aislado un día y dices, ¿sobre qué puedo investigar? ¿Qué cosa más loca? ¿No? Sino que tú intentas solucionar un problema o entender algo. Intentas entender por qué hay gente, por ejemplo, que tiene fe, porque hay gente que de repente 50 personas ven aparecer algo en un árbol, ¿sabes? Una histeria colectiva, están enfermos realmente mentales, tienen algo en el cerebro que no les ha funcionado bien y entonces, igual que gente ve espejismos en el desierto, esta gente ha visto una figura allí. Si alguien nunca ha visto una figura de la Virgen María, ¿puede ver una aparición de la Virgen María? No, verá una aparición de algo que tenía en el recuerdo, ¿no? Entonces, digamos que eso lleva a decir, ¿por qué la gente cree que ha visto eso? Si al final tenemos que simular el comportamiento de nuestro cerebro en una máquina, ¿sabes? O replicarlo, ¿tendrá los mismos defectos que nosotros o podremos eliminarlos? ¿O tendríamos que meterle nuestros defectos? Nosotros somos como somos porque tenemos esos defectos, lo que decíamos antes, que no recuerdas cosas y de repente te viene la chispa porque sí la recuerdas, o incluso nosotros creamos los recuerdos. Muchas veces cuentas anécdotas de cosas que pasaron y hay alguien que también estaba allí y no lo recuerda igual. Entonces, ¿quién no lo está recordando como era? ¿Tú o el otro? ¿Sabes? Pero ese recuerdo alterado que tú tienes es el que va contigo y es el que crea después las experiencias posteriores. Entonces, si la máquina es perfecta, lo recuerda todo perfectamente, no olvida nada, ya no somos nosotros, es otra cosa. Entonces, eso de lo que decíamos antes, no es tanto convertirnos en máquinas, sino intentar evitar esa degeneración del organismo. Si lo tenemos que hacer por medios artificiales, aunque sean biocompuestos o compuestos orgánicos, pues habrá que hacerlo así. Ya somos capaces de que gente que no oye, oiga. Poco a poco podemos hacer que la gente vea. Gente que mueva miembros que han perdido, miembros artificiales, evidentemente no van a poder cazar al vuelo una pelota lanzada por un pitcher de béisbol. Pero pueden coger un vaso, levantarlo, o sea, no tienen esa capacidad que tiene el órgano original. Pero todo eso se mejorará, igual que habrá que miniaturizar las cosas, porque no puedes... todo lo que recibe una neurona no lo puedes hacer en un chip del mismo tamaño. Una de las barreras. Pero si lo hicieras perfecto ya no sería un humano, sería una máquina. Y entonces si estamos hablando de la fusión humano-máquina o la transformación del humano en la máquina, lo que decía Pedro, luego te creas allí, eres la inteligencia colectiva, pasas a formar parte de la máquina y ya está. Y si todos estamos creados sobre la misma base de silicio,
somos todos iguales, ya no hay individualidad tampoco. ¿Qué pasará cuando estas inteligencias artificiales se vayan quedando mayores, ¿no? Y se vayan quedando viejas, tendremos, nos dará pena apagarlas, haremos un asilo para que se vayan quedando allí guardadas todas estas que se van quedando viejas. Supuestamente el tiempo cambiará, ya no habrá el concepto de paso del tiempo como lo conocemos. Claro, porque si somos inmortales y vamos a estar miles de años, a lo mejor tenemos que redefinir el tiempo, que no es más que una invención nuestra, a nuestra escala, porque el tiempo geológico no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Todo lo tenemos paquetizado según el tiempo que dura un ser humano. A lo mejor eso cambia y entonces empezamos a hablar en otras unidades de tiempo. Eso por una parte, y con lo que ha dicho Moisés, yo creo que este es el camino, humanizar la máquina. La tecnología humanista es poner la tecnología al servicio del ser humano, el ser humano es el centro. Nuestra esencia no se debe perder porque todavía no conocemos cuál es esta esencia. Claro. Esto es fundamental, por eso se está estudiando tanto el cerebro y se quiere mapear, y se tiene que seguir estudiando porque yo creo que hay mucho más que mente, que todavía no se ha descubierto. Pero el primer paso es descubrir el cerebro, descubrir la mente humana, cómo funciona. Cómo ha evolucionado, sobre todo. Ha evolucionado, cómo sigue evolucionando. Exactamente, porque si nosotros hemos tardado millones de años en evolucionar, la máquina evolucionará mucho más rápido. Sí, estamos en una exponencial. Entonces, y el ser humano ahora le toca una evolución exponencial tremenda.